Se encontraban en la Romareda el Real Zaragoza y el Atlético de Madrid. El Real Zaragoza que buscaba en la jornada de hoy salvarse, conseguir la cuarta salvación consecutiva, pero no lo ha conseguido ante un Atlético de Madrid que se ha aprovechado de la tensión que vivía tanto el equipo como la afición y al final ha conseguido llevarse la victoria por 1-3. Con 3 tantos en la recta final del partido, 2 de ellos de Diego Costa a la contra en el tiempo de descuento. Vemos aquí las primeras ocasiones del Zaragoza. Víctor Rodríguez ha sido uno de los jugadores que más ha destacado durante la primera parte, sobre todo con disparos lejanos. El Zaragoza salió bien en los primeros minutos. Aquí vemos otra ocasión más del Zaragoza, este disparo de Apoño que detiene genialmente Courtois. Ha sido uno de los mejores jugadores del partido, Courtois, si no el mejor, ofreciendo seguridad en todo momento. El guardameta belga del Atlético de Madrid, jugador cedido por el Chelsea, ante este disparo de Apoño respondió a la perfección. Aquí llega una de las ocasiones más peligrosas de la primera parte, si no la que más, ese córner botado desde la izquierda por Coque y el remate a bocajarro prácticamente a puerta vacía desde dentro del área pequeña de Diego Costa, que se va al larguero. Aquí está a punto de marcar el Atlético de Madrid. El Zaragoza que, bueno, pues pareció que después de este momento no supo bien cómo responder ante el Atlético de Madrid, que a la primera ocasión que tuvo pues estuvo a punto de marcarle el tanto del 0-1. Vemos aquí más ocasiones del Real Zaragoza. Esta jugada en la que toca la bola Abraham, pone el centro dentro del área. Vemos aquí la acción de Pinter, toca para Víctor Rodríguez y el disparo intentando cruzarlo a la escuadra contraria. Se marcha fuera. Otra ocasión más de Víctor Rodríguez, al que ya destacábamos como uno de los mejores jugadores del Zaragoza en la primera parte. Y además con otro disparo lejano, otro disparo desde la frontal del área. Otra ocasión más para el Atlético de Madrid aún en la primera parte. La acción de Diego Costa, que ha caído bastantes ocasiones a la parte izquierda durante el primer tiempo. Y vemos aquí la combinación con el Cebolla Rodríguez, que termina con el disparo arriba del uruguayo. Gran combinación en la frontal del área entre los dos futbolistas. Aquí vemos con el toquecito del Cebolla se desestructura completamente la defensa del Real Zaragoza. El Atlético de Madrid goza de una grandísima ocasión para marcar el tanto del 0-1. Aquí tenemos otra acción de ataque del Atlético de Madrid, que las ha vuelto a tener. Una pérdida de Apoño en campo propio. La contra de Diego Costa, le gana por velocidad sin despeinarse a Lubens. Y después, en ese disparo, después de ganarle por velocidad, dispara con la zurda y detiene Leo Franco, que había sustituido a Roberto, que no ha podido jugar en el día de hoy. Una de las bajas más destacadas del partido, junto con la de Radamel Falcao, que como ya todo el mundo sabe, ha fichado por el Mónaco y hoy ha estado ausente en el partido frente al Real Zaragoza. Más jugadas, está ya en la segunda parte. La acción de Movilla, abriendo ese balón en largo, que termina con la jugada por la parte derecha, también de Víctor Rodríguez. El recorte en esta ocasión, recorte perfecto, pero la decisión no lo es tanto. Estaba Postiga dentro del área pequeña para recibir ese pase de Víctor Rodríguez y al final no le cede la pelota, decide tirar Víctor Rodríguez y el balón va a las manos de Thibaut Courtois, que como decíamos ha sido uno de los jugadores más destacados de este partido, de este Zaragoza 1, Atlético de Madrid 3. Más del Zaragoza, más del conjunto de Manolo Jiménez. Aquí vemos la acción, intentaba en el centro del campo Rochina, el disparo de Helder Postiga, tirazo de Helder Postiga, tiro seco, realmente complicado, al palo corto, pero Courtois otra vez más está imperial. El guardameta del Atlético de Madrid, que si bien es cierto que no ha tenido muchísimo trabajo, pues ha intervenido perfectamente el guardameta belga durante todo el partido. Aquí vemos de nuevo la intervención de Courtois y cómo ahora vemos esta acción del Atlético de Madrid, la jugada por la parte izquierda, la dejadita de tacón y Arda Turán, que se mete hasta la cocina y se saca este disparo a la escuadra, con el que el Atlético de Madrid empezaba a sentenciar las posibilidades del Real Zaragoza de mantenerse en la Liga BBVA. Aquí lo vemos, se mete Arda Turán, recorta a Lubens sin ningún tipo de problema, dispara con la derecha y el balón se cuela por la escuadra de la meta de Leo Franco. Esto era el 0-1 con ese disparo de Arda Turán, perfecta la jugada del turco. Pero después también respondería el Zaragoza. Vemos aquí el disparo de Álvaro González, pega el balón en la cara de Courtois, aprovecha el rebote Postiga y marca el gol del empate en el 88. La verdad es que la situación era muy complicada porque el Celta seguía ganando unos resbaladitos y bueno, pues con eso no le servía a ninguno de los equipos que estaban peleando por el descenso por salvarse, por mantener la categoría. Y esto sí que es cierto que le da un poquito más de ilusión, pero seguía dependiendo de lo que pasara en otros campos el Real Zaragoza. Vemos aquí la respuesta del Atlético de Madrid, el 1-2 que llega justo después de ese 1-1, el remate de Diego Costa, perfecto de volea con el interior, pidiendo perdón a la afición del Zaragoza porque sabía la importancia de ese gol para el equipo contrario. Centro desde la izquierda de Dani Aquino, el jugador que
ese jugador que comenzó su carrera en el Murcia y que prometió muchísimo. Ahora está en el Atlético de Madrid B y hoy le ha dado minutitos el Cholo Simeone. Y por último la jugada del 1-3. Ahí está la acción, el balón en profundidad, de nuevo para Diego Costa. No consigue marcharse, puede haber penalti, llega desde atrás Coque y le cede el balón a Diego Costa para que marque a bocajarro el 1-3, que ya sentenciaba de manera absolutamente definitiva al Real Zaragoza a la Liga Adelante. Vemos aquí la repetición del gol. Se marcha Diego Costa, o al menos lo intenta, de Leo Franco, pero se tira el control orientado a Coque, se escora un poquito, pero ve como lleva Diego Costa por el centro y solo tiene que cederle el balón para que marque a bocajarro. Así que ahí está la victoria del Atlético de Madrid, que ha ganado por 1-3 ante el Real Zaragoza y lo ha enviado a la segunda división de Zaragoza, colista de la Liga BBVA.